Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero estén muy bien. Bueno, vamos a dar un minutito y ahorita ya empezamos rápido para darle sus indicaciones y el último tema. Vamos a empezar. Buenas tardes ante todos. Espero estén muy bien. Espero tengan un buen día. Pues ya aquí estamos terminando ya nuestro fin de cuatrimestre. Ya vimos todo lo que eran las patologías femeninas, de lo que eran las gónadas, las patologías de las gónadas femeninas, masculinas. Vimos un poquito de lo que era hipertrofia prostática, cáncer de próstatas, el ovario poliquístico. Y el día de hoy, pues nada más nos queda ver pues lo que es el tema de andropausia, que es como el sustituto de la menopausia, pero en los hombres, ¿no? Generalmente. Vamos a ver qué es la andropausia. ¿Ok? La andropausia, generalmente es un término relativamente nuevo, que se empezó a utilizar aproximadamente ahí de los años 90 para ver todos los cambios que se producían en los hombres, generalmente por la edad, ¿no? Y generalmente que se vio que por una disminución de la testosterona sérica, generalmente el metabolismo de la testosterona sérica de las gónadas en los hombres, ¿no? Ya más o menos en lo que eran los años 60, los 70, se empezaba a ver los estudios sobre la disminución de la testosterona, pero todavía no se relacionaban como tal a los efectos que tenían en la persona, ¿no? Esto se empezó a estudiar más a los años 90. Generalmente estos síntomas, según la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, el señor Hans Porias, establece que algunas personas llegan a presentar entre los 40 y los 50 años, con generalmente alteraciones como en las mujeres, pero todos los hombres dice que vamos a llegar a presentar este tipo de datos en esta fase. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la andropausia? La andropausia viene del griego paus, que significa parar o cesar, y andro, pues recordemos que viene de los testosterona. Entonces, también se le conoce como andropenia, o menopausia masculina, hipogonadismo o déficit androgénico. Se relaciona con el envejecimiento masculino, observando también síntomas derivados de la producción de andrógenos, con una disminución gradual de lo que son las funciones fisiológicas y cognitivas del hombre. ¿Okay? ¿Qué características tiene? Bueno, esta disminución de testosterona se va produciendo de forma gradual y va a afectar a todas las funciones fisiológicas, tanto en el área cognitiva como de aprendizaje como en el área física. Según la OMS, estudió un último informe sobre la salud reproductiva y estudió que las hormonas masculinas en los hombres de 70 años presentan un poquito de 10% de diferencia a diferencia de los que tienen 25 años. O sea, sí disminuye, sí se altera un poquito, pero no es tanto. O sea, solamente del 10 al 20%. Y se dice que van a empezar a establecerse los síntomas entre los 40 y los 55 años de edad, ¿no? Generalmente. Entonces recordemos el eje que lo habíamos visto la otra vez, la clase pasada. El hipotálamo, a través de la hormona liberadora de gonadotropinas, estimula la hipófisis en la parte anterior. La hipófisis en la parte anterior va a estimular a través de la hormona luteinizante las células de Leydig. Estas células de Leydig van a producir testosterona y van a actuar en los órganos blancos, que dijimos que son músculos, piel, tejido graso, ¿no? Y también las células de Leydig mediante una retroalimentación negativa gracias a la inhibina que se produce en las células de Sertoli, recordemos, hace que disminuya este proceso. Ajá. Entonces, la testosterona, al verse afectada, generalmente, recordemos que necesitamos pasar de la enzima de la 5-alfa reductasa, se va a producir la dihidrotestosterona. Esta generalmente es la que tiene la función activa y se produce a través de un ritmo circadiano, que generalmente es más en las mañanas y muy poco en las tardes, aproximadamente de 300 a 1200 nanogramos por decilitro.
95% de la testosterona está unida a proteínas, específicamente a lo que es la albúmina y otros receptores androgénicos. Y solamente del 2 al 3% va a quedar libre en esta parte. Recordemos que la testosterona es la responsable de generar los caracteres sexuales secundarios en el hombre, ¿no? Como lo vemos. Aumenta la masa muscular, es funcional para el desempeño sexual, ya que aumenta la libido. La libido es el deseo sexual, generalmente. Nos ayuda a formar las erecciones en el hombre, al crecimiento del hueso de forma longitudinal. También ayuda al metabolismo de las grasas, por eso también ayuda en la parte hepática del hígado, al desarrollo y crecimiento de la próstata y la producción de células sanguíneas en la médula ósea, ¿no? Entonces dijimos que la testosterona estimula el crecimiento del cabello en la cara, el pecho, los genitales y en las axilas. Aumenta la libido, aumenta la concentración y memoria en el cerebro, engruesa la voz y la pubertad, aumenta la masa muscular, disminuye la grasa, desarrolla el órgano sexual y aumenta la densidad y crecimiento de los huesos, ¿no? Lo que ya habíamos visto. Entonces, histológicamente se ha observado que el testículo, cuando llegamos a la senectud, después de los 50 años, hay una menor concentración de células de Leydig y de Sertoli. Entonces, si hay menos células de Leydig, hay menos cantidad de testosterona. Y si hay menos cantidad de células de Sertoli, hay menos cantidad de espermatozoides, generalmente, recordemos. Entonces, pues no se ha observado que haya una alteración entre la hormona luteinizante y folículo estimulante con los túbulos seminíferos, pero sí hay una disminución de la gonadotropina y esto hace que disminuya la espermatogénesis y las funciones de la testosterona. Entonces, ¿qué va pasando? ¿Qué se ha observado en el envejecimiento con respecto a los cambios hormonales? Hay una disminución de la dihidroepiandrosterona y la dehidroepiandrosterona. Estas generalmente las secreta la corteza suprarrenal, el cual llega a bajar hasta un 2%, un 2% anual. Entonces dice que al llegar al 80% solamente estas glándulas suprarrenales van a trabajar en un 20%, haciendo que disminuya la función de la testosterona. Entonces también esto me sirve como función de analéptico, quiere decir para regular las cuestiones de la comida y de memoria, ¿no? Generalmente. Entonces los niveles de hormona fijadora de lo que es la testosterona, va a aumentar con la edad, con lo cual la testosterona libre va a aumentar respecto a la edad, ¿no? Con mayor edad, de 20 a 30 años, es cuando va a aumentar. Cuando llegamos a los 50 años, este nivel de globulina empieza a disminuir, generando que empiece a bajar aproximadamente 0.5 unidades o porcentaje anuales después de los 50 años. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, al disminuir la hormona de crecimiento, generalmente también se va a verse afectada porque recordemos que la hormona de crecimiento ayuda a mantener la masa muscular, a mantener la densidad ósea, a distribuir el vello y pues, a la hora que disminuye el metabolismo muscular, por tanto va a generar hipogonadismo por la cantidad de estrógenos aumentados. Entonces, por eso es importante pues, que la testosterona, al verse afectada por el crecimiento de la masa muscular, pues se transforma hace que no se transforme en testosterona, se transforman en estrógenos y por tanto pues disminuye el tamaño de los órganos sexuales, que es el hipogonadismo. También, al verse disminuida la liberación de melatonina por las afectaciones de la testosterona, pues vamos a encontrar que hay trastornos del sueño, generalmente, y como se altera la producción de tiroxina, que recordemos que la T4, pues también va a verse afectada el metabolismo, pero no va a ser tan afectado, ¿no? Van a incrementar los niveles de leptina. Esta leptina es una hormona que producen los adipocitos y generalmente nos ayuda a regular el mecanismo de la saciedad. Entonces, como está disminuida, pues vamos a andar come y no vamos a mantener la saciedad todavía. Y también al disminuirse la testosterona y aumentar la cantidad de estrógenos, esta grasa se va a acumular en lo que es, principalmente en los hombres, en lo que es en el abdomen y parte de las mamas, generando resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina, generalmente por el consumo de los alimentos aumentados en carbohidratos y lípidos, pues nos van a generar una probabilidad de tener diabetes, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de la andropausia es la edad, ¿no? Aunque dijimos que arriba de los 40 años se empieza, pero es más, se explica generalmente arriba de los 55 años. Otros factores que la afectan son los factores ambientales, por ejemplo, algunas toxinas, generalmente como toxinas inhaladas, aquellos que trabajan con pinturas y solventes, se llega a ver afectado esto. Radiaciones, generalmente, radiaciones ultravioleta y algunos microorganismos que se ha visto que pueden afectar, aunque no está bien descrito al 100%.
Estilos de vida que también se han asociado, pues el alcoholismo, también a la larga afecta el metabolismo de la testosterona y esto afecta generalmente la producción de la misma. Tabaquismo, consumo de alucinógenos, por ejemplo, hongos como LSD, que también se ha visto que afecta la producción de testosterona, y la falta de ejercicio físico. La falta de ejercicio físico más consumo de alimentos como obesidad, que provocan obesidad, entonces esto a la larga pues hace que en vez de producir testosterona, produzcamos estrógenos, y entonces eso pues, también se afecta. El estrés también se ha asociado que hay una disminución del metabolismo y algunas enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, por lo que ya explicábamos, por la obesidad, y algunos procesos quirúrgicos, por ejemplo, la orquidectomía, que es la extracción de los testículos, generalmente por cáncer, es otro tipo de patologías, y entonces pues ya no tenemos la principal fuente de producción de testosterona y eso pues nos afecta, ¿no? Entonces, al no haber una buena producción de testosterona, ¿qué va a pasar en el paciente? Pues van a haber cambios emocionales, psicológicos y de conducta. Generalmente lo vamos a observar. Son personas muy deprimidas, generalmente que tienen que estar algo más tristes. La masa muscular disminuye. También hay pérdida de la resistencia muscular. Se reducen los minerales en los huesos. Hay un menor impulso sexual y vigor sexual. Aumenta la grasa central, específicamente en la parte superior del cuerpo, y por tanto, pues al haber mayor cantidad de grasa, hay mayor tipo de riesgo cardiovascular. Y también al haber pérdida ósea, pues vamos a ver una pérdida de la talla, lo que vamos a encontrar. Entonces, signos y síntomas que vamos a encontrar. Generalmente de tres tipos, según el New England Journal of Medicine: sexual, físico y psicológico. Y generalmente se han observado que hay aproximadamente de 9 a 32 síntomas, pero hay 3 síntomas sexuales que se asocian con mayor trascendencia. Y esos son los tres principales. Disfunción eréctil, que recordemos que es la incapacidad de mantener una erección. Disminución de la libido, que también la libido vemos que la libido se asocia a esta parte. Entonces, y también pues ya hay una menor cantidad de erecciones matutinas, ¿no? También se le conoce al síndrome de casa de campaña en este proceso. Entonces, ¿por qué hay? Porque al verse disminuida la testosterona hay menos cantidad de erecciones matutinas y por tanto también el deseo y el vigor sexual se van disminuyendo. Síntomas físicos, generalmente pues hay falta de capacidad de concentración para utilizar como energía. En eso pues hay falta de caminar más de 1 kilómetro y dificultades tanto de inclinarse o arquearse por la atrofia muscular que podemos encontrar. Síntomas psicológicos, les había dicho fatiga, falta de energía y tristeza. Entra mucho en depresión. Esto generalmente se asocia por disminución de receptores de los neurotransmisores sinápticos, generalmente asociado a la melatonina. Otros síntomas que podemos encontrar es más tiempo para mantener la erección del pene y estimulación directa, o sea que le cuesta más trabajo mantener la erección y esa estimulación, ¿no? Los testículos vamos a encontrar que están más elevados, más acercados al perineo y estos disminuyen su retracción de forma más lenta. Disminuye la cantidad del semen expulsado y la intensidad de la eyaculación. Ya no hay tanta necesidad de eyaculación. Aumenta el periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Es el periodo de tiempo que aumenta entre el coito y el siguiente coito. Por tanto, al paciente le cuesta más trabajo generar una nueva erección en la eyaculación. Y por tanto, pues también se disminuye la tensión muscular durante la excitación sexual. Ajá. Entonces podemos encontrar estos síntomas generalmente: episodios de sudoración, insomnio, nerviosismo, alteraciones de humor, por ejemplo, irritabilidad, letargo, disminuye la sensación de bienestar, ya no están motivados, hay baja energía mental, síntomas depresivos, generalmente se asocia a todo, disminución del vigor y la energía física, disminución de la masa y la fuerza muscular, hay pérdida del pelo corporal por la disminución de la testosterona, la obesidad abdominal de forma central, como ya hemos dicho, predominando más en los miembros superiores y abdomen, disminución del deseo sexual, reducción de la actividad sexual, tanto de las erecciones, del orgasmo y de la eyaculación. Entonces, todo eso se asocia generalmente por una pérdida de la testosterona. Entonces, dice el señor profesor Fred Grun, un catedrático de la Universidad de Manchester, señaló que para hacer un buen diagnóstico es necesario tener los 3 síntomas sexuales que habíamos visto y aparte en sangre detectar bajos niveles de testosterona. Otro estudio en Estados Unidos publicado por The International Journal of Clinical Practice indica la relación que existe entre la andropausia y enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión,
síndrome metabólico, problemas cardíacos y cardiovasculares, como habíamos visto, pues todo el problema que se asocia al metabolismo. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los valores normales que necesitamos investigar? Generalmente vamos a ver la testosterona total, que va a ir de 3.000 a 1.200 nanogramos por decilitro. De ella recordemos que el 3% viaja libre, que serían de 9 a 30 nanogramos por decilitro. Y el porcentaje que dijimos que es del 2 al 4%. Si vemos que hay una disminución en cualquiera de estos niveles y la edad, pues podemos decir que hay un problema de andropáusico, ¿no? Y también pues, tenemos que ver que muchas veces la regulación gonadal se va afectada por ya sea que haya niveles normales de folículo estimulante, luteinizante, testosterona, estradiol y estandiol, que ocurren en el 46% de los casos, que haya al contrario volúmenes altos de hormona luteinizante, folículo estimulante y valores normales de testosterona, estradiol y androstenediona en el 15% de los casos, valores altos de hormona luteinizante, folículo estimulante, valores bajos de testosterona y normales de estradiol y androstenediona 22%, y síntomas de hipogonadismo, que serían valores bajos de hormona luteinizante, testosterona, androstenediona y los valores normales de folículo estimulante y estradiol en un 16%. Como observamos, esta mayor cantidad de casos, vamos a encontrar valores normales de todas las hormonas, pero generalmente ya vamos a encontrar los síntomas por la disminución de esto. Entonces, generalmente, podemos ver también que esto no sean causas por otros componentes como medicamentos, problemas renales que también se han afectado por la producción de las suprarrenales que habíamos visto, hipotiroidismo que también disminuye el metabolismo y con tanto pues también aumenta la producción de estrógenos y eso disminuye la producción de testosterona, o un tumor, un prolactinoma, que recordemos que es un tumor que produce la secreción de leche, que también podemos tenerlo en los hombres. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente pues, la terapia de reemplazo hormonal, que generalmente ¿con qué se reemplaza? Pues con testosterona. Así como las mujeres se reemplazan con estrógenos conjugados, con los hombres generalmente se les da testosterona. Y eso se les da para aliviar los síntomas de la andropausia. Desde la primera semana ya vamos a encontrar todos los cambios, por los cuales lo vamos a encontrar con mejor vigor, vigorosos, más animados y mejora su rendimiento sexual. ¿En quiénes está contraindicado? Generalmente la terapia de reemplazo hormonal en el hombre tiene contraindicaciones. ¿En quiénes no debe usarse? Pacientes con cáncer de próstata, porque esto puede aumentar el tamaño de la próstata y por tanto aumentar el tumor. También si hay sospecha de cáncer de próstata por tacto rectal o antígeno prostático, también es importante no dárselos. Aquellos que tienen hiperglobulia, que es el aumento de los glóbulos rojos, porque recordemos que también pueden producir taponamiento de los glóbulos rojos o que tengamos alguna falla cardíaca y que esta no esté controlada. Generalmente, bueno, ahorita les digo si son, hay de los dos tipos, hay inyectables y hay orales, incremento total. Pero generalmente lo que más se recomienda es inyectable porque se mantiene más sanguíneo, ¿no? Entonces es importante mantener una dosis correcta y necesario contar las cantidades de glóbulos rojos. ¿Por qué es importante? Les había dicho, porque si no se mantienen esto, ¿no? Puede haber daños tanto hepáticos como cardíacos. Orales, ¿cuáles son estos? Vamos a encontrar estos tres. La fluoxmesterolona, su nombre comercial es Alostestin. La metiltestosterona, que es el metandren. El mesterolona, que se le conoce como provión o vistinón. Hay que tener mucho peligro porque produce hepatotoxicidad. Y quiere decir que es un daño hepático, nos puede lastimar. Y el undecanoato de testosterona, también llamado aldriol. Generalmente se les dan una dosis de entre 120 miligramos a 200 miligramos, repartidas en 3 tomas. Y esto va a depender mucho de qué tanta deficiencia de testosterona encontramos, la superficie corporal, que esa se calcula el peso entre la talla, raíz cuadrada del peso por la altura entre 3.600. Así se calcula lo que es la superficie corporal y la obesidad. ¿Qué efectos adversos podemos encontrar con este medicamento? Trastornos gastrointestinales leves, náusea, poco de diarrea, podemos llegar a encontrar. O flatulencias, ¿no? Muchos gases. Inyectables, ¿qué tenemos? El cipiota de testosterona, que es una dosis de 200 a 400 miligramos, es intramuscular y es de cada 4 semanas, de 3 a 4 semanas.
el entanato de testosterona, que es el testovirón, el Derasteril, el testosterone o el Depot, que igual es dosis de 200 a 400 miligramos intramuscular cada 2 a 4 semanas. Algunos componentes mezclados de testosterona, como el Sustenón 250, que igual son 250 miligramos cada 3 semanas. O el undecanoato de testosterona. Este no lo tenemos en México, porque ese es más en el extranjero, y ese se aplica igual cada 3 a 4 semanas, ¿no? En México el más común, podemos decir que es aquí el Sustenón, que es el cipiato de testosterona, se aplica de 200 a 400 miligramos, y el Sustenón, aquí está, ¿no? Entonces el clopleto y el Sustenón son los más comunes, generalmente, aunque el más se utiliza es el Sustenón de 250, aproximadamente cada 3 semanas se le aplica una dosis intramuscular y ya con eso se mantiene. Ujú. Hay otros, por ejemplo, hay implantes de testosterona, se aplica subcutáneo, así como el implante para no tener bebés, también se aplica de forma subcutánea. Aquí en México casi no se aplica, sí lo hay, pero que no, no se aplica, y se aplican cada 6 meses en promedio, y tiene una dosis de 1,2 gramos. Y hay parches que se pueden poner tanto en el escroto, que es el testosterone, para aumentar la cantidad de testosterona, u otros que no se aplican en el escroto, como el Testordem PTS o el Androdem, ¿no? Y hay un gel. Este gel generalmente se puede aplicar de 10 a 15 gramos por día, ¿no? Y este otro tipo de medicamentos, por ejemplo, que son medicina ortomolecular, que generalmente ayuda para tratar la andropausia. Hay que dar suplementos de que es calcio, vitamina D, vitamina K, boro y otros factores fijadores de hueso. ¿Por qué? Porque recordemos que al disminuir la testosterona, disminuye la concentración de hueso. Esto lo puede hacer un poco más frágil, no tanto como en la mujer, ¿no? Esa es una de las desventajas, pero podemos tener esa parte, ¿no? Entonces, generalmente, pues se utiliza. Entonces, ¿cuáles son medidas preventivas que tenemos que utilizar? Pues una alimentación sana, un ejercicio diario de 40 minutos, vigilar el peso corporal, que no aumente la cantidad de masa de peso corporal, reducir el consumo de alcohol y de tabaco, porque vimos que afecta la producción de testosterona, eliminar el uso de drogas, automedicación y generalmente un pasatiempo de esparcimiento, porque recordemos que muchas veces estos pacientes tienen un problema de depresión, entonces hay que utilizarlos en esa parte. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos encontrar? Si existe andropausia, este es aproximadamente de un 5% de todos los casos. En 15% vamos a tener alteraciones sexuales, 37% impotencia y 50% hipogonadismo, que es disminución del tamaño testicular. A mayor edad, pues vamos a encontrar mayor disminución de andrógenos. Esto generalmente va a ser por una disminución de las células de Leydig y por tanto, pues ya no van a producir testosterona. Y estos cambios, conforme vayan avanzando la edad, van a ir siendo más aumentados de la andropausia, ¿no? Y tenemos que valorar la terapia de reemplazo hormonal para no generar tanto crecimiento prostático o hipertrofia prostática benigna. Y siempre checando las concentraciones de lípidos sanguíneos, porque pueden aumentar debido a la testosterona, y esto generar aterosclerosis que a la larga nos puede ocasionar un infarto. ¿Ok? Entonces, esto sería probablemente todo lo que vemos de aquí de andropausia. Entonces, este es por así decirlo, que es el último tema que tenemos. Entonces, pues ya nada más sería darles una indicación. Pues recordemos que nuestro examen es el siguiente martes 27, si mal no me afecto. 28, perdón. El martes 28 es nuestro examen a la 1 de la tarde, a nuestra hora de clase normalmente. El examen va a durar 90 minutos, ¿no? Que son 1 hora y media. Van a estar constituidos por 30 preguntas. Van a ser exámenes diferentes, no forzosamente porque a mí me tocó un examen, a mi compañero le va a tocar otro. No se va a poder el examen a otra hora ni a otra fecha, es como si estuviéramos en nuestro horario de clases, recordemos, de forma normal. Y por favor, sí les voy a recomendar que lo hagan en una computadora que tenga conexión a internet, si pueden con cable mejor. ¿Para qué? Para evitar que se nos desconecte el Wi-Fi o algún tipo de problemas, entonces mejor vamos a tenerlo ahí activo. Una vez hecho el examen, recuerden, no se puede regresar atrás, no podemos regresar a la pregunta anterior. Y terminado el examen, tienen solamente un intento. Una vez terminado el examen, ya es como si se aplicara lo mismo. ¿Okay? Entonces son 30 reactivos, son algunos casos clínicos que vamos a ver. Y como ya habíamos visto el examen pasado, vienen unos tipos de casos clínicos y la mayoría son conceptos que hemos visto estos
estas fechas. No sé si tengan una duda, algún comentario, estamos abiertos a ellos. ¿Qué va a venir del examen? Ok, Carlita. Del examen va a venir de todo, pero de mayor porcentaje es de lo que vimos del bimestral para acá. O sea, todo lo que es diabetes, alteraciones de la diabetes, diabetes 1, diabetes 2, diabetes gestacional, para que me lo repasen. Gónadas, mm, suprarrenales, generalmente. Entonces, suprarrenales, gónadas, páncreas y ya, generalmente. En que también viene un poquito de lo anterior, pero son son preguntas sencillas. Okay. Sí, van a venir casos clínicos, Nancy. Sí, Lalo, estoy viendo que estás haciendo que tienes un pequeño problema. Sí, van a venir casos clínicos. Sí vienen casos. De hecho, el día viernes, como a mediodía, les voy a subir a la página de Facebook un quiz más o menos para que vayan dando un repaso de unos casos clínicos para que ustedes vayan viendo cómo vienen, más o menos, y lo vayan integrando. Y les sirva de guía para su examen. Sí, el viernes les subo la guía para que lo puedan estudiar. Recuerden que nuestro examen es el martes que viene, o sea, de mañana en 8, el martes 28. Todas las preguntas son de opción múltiple, entonces para que en automático ya cuando terminen les dé la calificación en la plataforma, más o menos vean cuántos aciertos tuvieron. Y su calificación se las estaré dando el día jueves en el transcurso del día. Ajá, se las voy a hacer llegar vía mensaje por plataforma. Pero si sabes que sacaste hasta en el bimestral. Les recuerdo la evaluación. 30% el bimestral, 40% el final, 10% las prácticas, que sí nos dio tiempo de hacerlas todas, 10% la evaluación continua, que viene lo de tus trabajos de exposición, y el 10% lo del cartel que me enviaron, que ya les estuvo muy bien. Me gustaron mucho sus carteles, ahí les respondí y ya tienen su evaluación. ¿Okay? Entonces ahí sí lo vamos a encontrar. Es lo que podemos encontrar en esa parte. Ya tengo la evaluación. De hecho, ya ustedes si se meten a su parte de calificaciones, ya van a encontrar su calificación de cartel. De los casos que les voy a enviar, tómenlo como una guía. No viene así como que para calificación. Eso ya es para que ustedes trabajen. Más o menos ustedes ya pueden darse una idea de cuánto llevan. Recuerden cuánto sacaron en el bimestral, cuánto sacaron en sus prácticas. Yo les di las calificaciones y todo. Entonces, si tienen dudas o cualquier comentario, pues me pueden hacérselas llegar. Traten de resolver su guía y si tienen una duda de la guía, si quieren se las subo. Sí, las puedo enviar, sí, Regina, si quieren, para que las pueda ver si se han equivocado en algo. Las calificaciones, bueno, del bimestral, saben cuánto sacaron, ¿no? Cuando demos la retroalimentación. Del cartel ya les envié su retroalimentación. De las prácticas, si quieren les voy diciendo ahorita cuánto tienen de práctica para que vayan viendo. De hecho, les fue casi bien. Todos me entregaron sus prácticas y ya lo tienen. Entonces, permítame tantito. Parece que no lo tengo. Ya para que tengan su calificación de prácticas y ya sepan más o menos, ¿no? De hecho, de práctica les fue muy bien. Todos les fue perfecto, no fue tanto. Entonces, ahorita les digo. Permítanme tantito. Entonces les voy diciendo su calificación. Pues si quieren el lunes, si quieren, de la siguiente semana podemos hacer una clase para que vean la revisión de los casos, para que vean cómo están, si pueden, les acomoda. Podríamos hacerlo también, ¿no? Entonces les digo su calificación de prácticas y recordemos que vale reporte, ¿no? Entonces, si quieren el lunes, igual a esta hora podemos hacer la clase de retroalimentación de los casos clínicos. Y ustedes damos la respuesta y vemos por qué sí y por qué no. Entonces, ¿se les parece? Lo hacemos el lunes que viene, ya para que el martes esté listo para su examen. ¿Ok? Perfecto.
Entonces, les doy la calificación de sus prácticas. Ana Alcántara 10, Carol Álvarez 10, Ariadna Arriola 10, Arturo Arzate 10, Omar Bailón 9.3, Carla Cruz 10, Jania Díaz 7.6, Daniel Espinosa 9.3, Cecilia Flores 10, Itzel Noemí 10, Regina Gómez 10, Daniela Guillén 10, Airam López 10, Estefanía Martínez 10, Eric Martínez 8.3, Zayan 8.3, Luis Maya 10, Pamela Naveda 8.3, Miroslava Pérez 10, Nancy 10, Eduardo Reséndiz 9.3, Marían Rojo 10, Paola 10, Karine Trejo 8.3, Pablo Uribe 8.3, Juliet Vargas 10, Emanuel Vázquez 9.3 y Elizabeth Velasco 10. ¿Ok? Entonces, unos fallaron, ¿por qué? Pues a lo mejor unos no fueron a la práctica al hospital, unos a lo mejor en el reporte les falló, porque unos sí, mis chiquitos me fallaron en el reporte, no eran como se los había indicado, se acuerdan que les había dado hasta una rúbrica para qué es lo que les iba a evaluar. Entonces, a lo mejor por eso. Pero generalmente les fue bien. Entonces ya más o menos se vayan calculando. Si sacaron 10, pues es un punto, 83.83 y más o menos, ¿no? Esta semana tienen una actividad, es en equipo, es súper rápido, el mismo equipo con el cual hicieron su cartel. Tienen que leer un artículo y hacer una pequeña revisión. Está súper sencillo. Entonces lo pueden hacer hoy y mañana para que ya tengan tiempo para estudiar para sus demás exámenes, mucho mejor. Si el viernes hacen los casos, los resuelven y el lunes ya los resolvemos entre todos para que vean cómo están. Y ya más o menos les sirva de guía. Ajá. Si tienen sus 2 guías de los bimestrales pasados, también utilízanlos, les puede servir de apoyo para su examen. Bueno, ya pues ya tienen examen desde mañana, entonces pues de una vez hagan hoy el ejercicio de hoy de esta semana. Tiene un entregable que tienen que hacer, que es el último, para que ya puedan tener toda su evaluación continua. Todavía me falta para que ya termine su evaluación continua. Entonces, se encuentra en la sección de por grupos. Recuerden, cuando es por grupo, se meten ahí a la sección de grupos de su plataforma y ahí les viene la actividad que tienen que hacer. Es una por grupo. Entonces, aunque lo entregue uno del equipo, ya con eso los demás lo pueden hacer. Entonces, nada más. Eso es lo que tienen que hacer ya para que terminemos la evaluación continua. El viernes, voy a tratar de subírselos temprano. Si puedo, desde el jueves, les subo los casos clínicos desde el jueves, ahí a la página de Facebook, para que estén al pendientes. Se los subo a la página, ya lo resuelven, y el lunes, igual a la 1, nos conectamos y hacemos la revisión de los casos. ¿Les parece? Ajá. Ok, pues, chicos. Entonces, ¿tienen una duda, comentario, sugerencias? Pues, de una vez. No, pues ya sería todo por esta semana. Y nos veríamos el día jueves, viernes, ya les subo lo que son los casos clínicos, los resuelven. Y el día lunes, hacemos igual la sesión y los resolvemos entre todos. Sí, andropausia es el último tema de nuestro temario. Viene una pregunta, está sencilla, sí, repásenlo, siento que lo repasen. Van bien, van bien, Carla, van bien. Entonces, por favor, estudienme bien diabetes, tratamiento de la diabetes, fisiopatología de la diabetes, resuelvan bien cuál es la diferencia entre la diabetes 1, diabetes 2, cómo se diferencia. Léanme bien síndrome de Addison, síndrome de Cushing, cuál es la diferencia entre un Addison y un Cushing, qué se afecta a uno, cómo se afecta al otro, y ya, para que lo vean. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, pues estamos aquí para resolverlo. Entonces, el jueves, viernes les subo los casos clínicos y el día lunes hacemos la clase, la programo para resolver las dudas que tengamos de los casos clínicos y ya para que el martes a la 1 tengan su examen. ¿Ok? Pues muy bien, chicos. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Que tengan muy bonito día. Hagan eso de una vez, hagan su actividad esta semana. Yo voy a estar ahí en los exámenes, al pendiente. Ahí voy a estar viendo cualquier problema, duda que haya. Aquí voy a estar al pendiente de su hora de examen. ¿Ok?
Entonces, que tengan bonito inicio de semana, que les vaya bien en sus exámenes, estudien mucho, fíjense, y entonces el lunes ya quedamos a la 1, resolvemos los casos clínicos para que les vaya bien. ¿Ok? Cuídense mucho. Entonces hagan su actividad hoy de una vez, más tardar, y ya para que ya pueda cerrar su evaluación de evaluación continua. Cuídense mucho, que tengan bonito día, que les vaya muy bien. Hasta luego.